Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy platicaremos un poco sobre algunas sugerencias, algunos tips, algunas ideas de cómo ser mejores cuidadores y cuidadoras, porque creo que al final, independientemente de si somos hombres o mujeres, eh, hay mucho que podemos aprender y mejorar. Y como siempre, pues vamos a platicar con Ana Paola sobre este interesante tema. Bienvenida, Ana Paola, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, pues aquí otra vez con otro capítulo más, de ahora acerca del cuidado en general, porque pues el capítulo anterior habíamos hablado de este término como cuidador y que pues lo planteábamos como a lo mejor esta situación de paternidad o maternidad, ahora manejarlo como cuidador, ¿no? Y basándonos en el que podríamos generalizar este entorno de cuidado de cómo una persona que a lo mejor no tiene todavía conciencia del cuidado de sí mismo, que otra persona enseñe o procure estas necesidades básicas en este caso, ¿no? En el anterior capítulo hablábamos del cuidado paternal, maternal, y ahorita vamos a generalizar un poco más acerca de lo que sería el cuidador en general, porque hay en muchas situaciones y en muchos contextos, en personas enfermas, en personas mayores de la tercera edad, en personas que a lo mejor todavía no tienen como esta capacidad de solventarse en todas sus necesidades básicas, y otra persona puede llegar a funcionar como el ejemplo de cuidador, ¿no? O funcionar como cuidador para esta otra persona. Entonces, esto yo creo que más bien dependería de las necesidades básicas, y yo creo que en este ejemplo en específico creo que tú eres el que más podría explicar acerca de lo que son las necesidades, ¿no? Ujú. Sí, hay muchas teorías sobre qué es lo que conviene que haga un cuidador. Cuando hablamos de cuidador, como tú lo mencionas, pueden ser diferentes tipos de personas, pueden ser los padres, pueden ser los abuelos, pueden ser niñeros, niñeras, familiares que de repente se quedan al cuidado de los niños. También, como tú lo mencionabas, puede haber situaciones en donde sea el cuidado de un adolescente o de un adulto, o el cuidado de personas de la tercera edad, que, bueno, se les conoce como adultos mayores, ¿no? Ujú. Entonces, creo que lo que nos enfocaremos un poquito más de inicio, o me enfocaré un poquito más de inicio, es en la parte del cuidado de los niños, de las niñas, porque creo que esto también puede aplicar, quizá en menor medida, en las otras dos situaciones. Entonces, hay una pirámide que a mí me parece genial, una imagen de una pirámide, que es la pirámide de Abraham Maslow. Abraham Maslow fue un psicólogo del siglo pasado que hizo una pirámide que se le conoce como la pirámide de las necesidades humanas de Abraham Maslow. Actualmente se le conoce solo como la pirámide de Maslow, que, que de alguna manera simplifica el nombre. Y él lo que decía es que toda persona, independientemente de su nivel socioeconómico, independientemente de dónde vive, independientemente de la época, tiene estas 5 necesidades. Fue denostado porque había casos que mostraban que la gente no necesariamente iba en el orden en el que él sugería que se debía ir. Sin embargo, tiempo después fue retomada esta idea, se actualizó un poco a partir de las investigaciones que se han ido haciendo con respecto a la neurociencia y a cómo funciona el cerebro, y a partir de ello se tiene una nueva pirámide de Maslow, digamos como actualizada, eh, y creo que esto nos ayuda un poco a entender qué es lo que un buen cuidador eh, le conviene generar para aquellos a los que está intentando apoyar. Sin embargo, antes de comentarles la pirámide, la primera idea que me gustaría ahorita poner sobre la mesa es que un buen cuidador tiene una perspectiva lo más realista posible. ¿En qué sentido? En que vivimos en un sistema, en una sociedad que de alguna manera nos bombardea con sugerencias de buscar la perfección. Eh, lo vemos sobre todo en campañas publicitarias de deportes, ¿no?
sea el mejor, sea el más fuerte, incluso el eslogan de los Juegos Olímpicos, ¿no? Más alto, más fuerte, más rápido. Y siempre es como, tienes que ser el mejor. Y aunque una parte de nuestro cerebro entiende que eso de ser el mejor es subjetivo, que ser el mejor implicaría ser prácticamente perfecto y que no es asequible, de alguna manera nos bombardean tanto con eso que terminamos genuinamente tratando de alcanzar esa idea de ser el mejor, ¿no? Tienes que ser el mejor psicólogo, tienes que ser la mejor diseñadora gráfica, tienes que ser el mejor trabajador de esta empresa, tienes que ser el mejor padre, la mejor madre. Y a mí me parece que de inicio un buen cuidador entiende que eso solo es mercadotecnia, que el ser humano no puede ser perfecto, jamás podrá ser perfecto, y que todo aquello que hacemos es imperfecto. Entonces nuestro rol como padres, como madres, como cuidadores en general, cuidadoras en general, nunca será perfecto, siempre fallaremos en algo. Y obsesionarnos con buscar la perfección, lo único que va a generar es frustración, porque estoy poniendo unas metas demasiado elevadas que en realidad no se van a cumplir, y cuando yo note la diferencia entre lo que está ocurriendo y mis expectativas, esa diferencia va a generar una frustración enorme. Entonces, creo de inicio que lo primero que conviene es que un cuidador, antes de ver lo de la pirámide, tenga claro que no va por el 100, no va por la perfección, no va por el 10, va por un 8, un 80%, un bien. Y claro, eso significa que yo puedo a lo mejor, si ya tengo un 8, desde mi perspectiva, puedo tratar de mejorar para ir por un 8.5, para un 9 quizá. Sin embargo, nunca obsesionarme con hacerlo perfecto, porque en realidad, mientras más me obsesiono, peor lo hago. Entonces, en el ámbito del cuidado, de la crianza de otros, creo que lo primero es tener expectativas realistas, y una expectativa realista es, vayamos por un 8. Creo que con un 8 es un buen inicio. ¿Tú cómo ves? Me parece interesante este concepto que manejas. No estamos intentando decir que quieran ser mediocres, que no te importa el mejorar o que no te importe el hacerlo bien, ¿no? O sea, no es una situación de mediocridad. Sin embargo, a lo que voy es, por ejemplo, si tú tienes que jugar un papel de cuidador o ser papá, por ejemplo, en este caso, o sea, cuidar a tu familia, a un familiar adulto mayor, y tienes que jugar varios roles, ¿no? Entonces, si quieres jugar todos los roles a la vez, no vas a ser perfecto solamente en uno. No puedes, porque estás haciendo deficiente todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso no hay perfecciones, a lo que yo lo veo de esa manera, ¿no? Porque estaba escuchando un podcast acerca de los cuidadores hace poco, y decía un señor que se dedicaba a la geriatría. Las personas mayores, cuando tienen sus cuidadores, que generalmente son sus hijos, o la persona que se queda viviendo ahí en la casa por última vez, se descuida mucho a sí mismo, ¿no? O luego porque tiene sus propios hijos, o tienen trabajo y todo el día tienen que trabajar, y muchas veces cuando ya van a atenderlos los médicos y les reclaman a la persona que es su cuidador, que pues tiene llagas porque no se cambió el pañal a un determinado momento, a una determinada hora, que tienen sucias las uñas, o que las tienen grandes, o que tienen ciertas deficiencias, ¿no? Y hay que entender que una sola persona no puede jugar el rol del cuidador 100%, o ser el mejor o el perfecto en un solo rol de su vida, porque no solamente juega en un solo rol de su vida, juega en el papel de mamá, juega en el papel de hija, juega en el papel de trabajadora, juega en el papel de ama de casa, de proveedora, de muchas otras cosas. Y esto es un ejemplo claro de que a lo mejor estás intentando hacerlo bien en todas las áreas, pero no se puede estar bien en todas las áreas porque vas a descuidar una. Y en este específicamente, es decir, no hay que ser perfecta en todas las áreas, hay que intentar hacerlo bien en todas, y que a lo mejor en todas sea un promedio de 8 y estás bien, no estás dejando caer ninguna pelota. Y yo creo que eso es lo que más o menos estamos intentando decir aquí, ¿no? Exacto.
Sí, cuando yo era joven, hace mucho, mucho tiempo en la preparatoria nos calificaban, o en la secundaria, no recuerdo, nos calificaban con letras. El 9 y el 10 era MB, o creo que el 10 era MB, y el 8 y 9 era B, y el 6 y 7 era S, de suficiente, B de bien, MB muy bien, y menos de 6 creo que era NA, no acreditó, y de plano si no ibas, pues NP no presentó, ¿no? Entonces aquí buscamos un bien, ¿no? Que es una calificación que oscila entre 8, 9, 9.5, entendiendo que el 10 no es factible, ¿no? Digámoslo así para la gente creyente, el 10 es para Dios, entonces nosotros no somos dioses ni diosas, lo que podemos tener es un 8 o un 9. ¿Cuál es el problema? Que sí, que en muchas ocasiones los médicos y gente en el ámbito de la salud actúan como si fuera factible para el cuidador o cuidadora. Incluso los docentes en ocasiones también lo hacen con los padres, con las madres. Actúan como si fuera factible que los padres, las madres, los cuidadores en general pudieran tener ese 10. Y en realidad es absurdo. Entonces creo que también desde el otro lado, desde las personas que de alguna manera comparten este cuidado, desde instituciones médicas o académicas, también es pertinente que le bajen un poco a su exigencia, porque lo único que generan es una frustración, ¿no? Y una sensación de que en realidad pues nunca lo hacemos bien, ¿no? Sobre todo esto es muy común en las mujeres. Sí, el sentir que nunca es suficiente y entonces redoblan el deseo y el anhelo de hacerlo bien, y generalmente, como lo mencionabas con la metáfora de las pelotas, pues hacer eso termina generando que varias pelotas se terminen cayendo. Entonces, vayamos un poco con calma, que, como bien lo dijiste, para evitar caer en la mediocridad es simplemente intentar hacerlo un poquito mejor día con día, sin obsesionarnos por la perfección, porque no es factible, ¿no? Entonces, ¿qué onda con la pirámide de Abraham Maslow, que lo mencionaba hace un instante? Él menciona 5 áreas que están conformando esta pirámide. Imagínense como la pirámide de Egipto, ¿no? La gran pirámide de Egipto, en donde vemos un triángulo y vemos como distintos fragmentos o pedazos de piedra que van conformando esta pirámide. Imagínense que cada nivel de esta pirámide es una de las necesidades que Abraham Maslow mencionaba. La pirámide, la base de la misma, la necesidad más relevante, que está hasta abajo, serían las necesidades fisiológicas. La siguiente sería necesidades de seguridad. La siguiente sería de pertenencia. La cuarta sería de reconocimiento. Y la quinta se conoce como autorrealización. Fue denostado porque había gente, por poner un ejemplo para que sea factible entenderlo, si imaginemos que yo tengo un bebé o un niño a mi cuidado, pues lo primero que requiero es darle, cubrir sus necesidades fisiológicas, que tenga para comer, que tenga que tomar, ¿no? Que pueda dormir, que pueda tener un lugar donde pueda ir al baño, o sea, lo más básico. Después de ello, ¿qué convendría hacer? Bueno, tener la posibilidad de darle un espacio seguro, que no nos estemos mudando de lugar cada semana, sino que sea un lugar relativamente estable, preferentemente donde se pueda permanecer durante muchos años, porque eso le va a brindar seguridad, que también pueda acudir a una escuela, que no le esté cambiando de escuela cada 3 meses, sino que pueda permanecer cierto tiempo en algunas escuelas. ¿Para qué? Para generar, esa sería seguridad, para generar lo siguiente, que es pertenencia. ¿No? Decir, bueno, pues yo vivo en la Ciudad de México, o yo vivo en Puebla, o yo vivo en tal lugar. Porque hay gente que literal se cambia tanto que no sabe pues, de dónde es, ¿no? Y entonces estar cierto tiempo en cierto lugar va generando una sensación de pertenencia. Y esa pertenencia también es, yo soy de la Ciudad de México, del norte, del sur, del este, del oeste, yo le voy a tal equipo, yo le voy me gustan tales actividades, es decir, encontrar de qué grupo formo parte. Un poco como
empezar a tener un barrio que te respalde, diríamos coloquialmente. Y la siguiente etapa sería la parte del reconocimiento. Entonces ya tengo un espacio, ya tengo un lugar, ya tengo una identidad, ya me la fui forjando, y entonces ahora lo que intento es ser bueno en aquello que hago. No el mejor, no perfecto, sino ser bueno. Y esto me va a brindar reconocimiento, que en muchas ocasiones es reconocimiento externo, premios, mejores sueldos, mejores prestaciones. En el caso de los niños, pues sería medallas, diplomas, constancias, acudir a ciertas actividades grupales, concursar para ganar algo. Y obviamente eso le va generando ciertos reconocimientos y al final sería la autorrealización, que la autorrealización se entendería como haber llegado a un nivel de cierta estabilidad, tanto física como emocional, de forma tal que puedas voltear a ver a los demás y tratar de ayudarles a que estén en la misma situación que tú. Algo que acontece en nuestro país, digo, probablemente en el mundo entero, sin embargo, creo que es más factible hablar de lo que tenemos más inmediato, que es nuestro país. Algo que ocurre desde esta perspectiva de la pirámide, con mucha gente en nuestro país, es que no han podido llegar a esa última etapa. Es gente que a lo mejor puede ya tener un empleo estable, tener cierta cantidad de dinero, y sin embargo no se preocupan prácticamente por nadie más que por ellos. Entonces, desde esta perspectiva, no ha sido capaces de llegar a la última etapa de esta pirámide, que es la autorrealización. La autorrealización se entiende como la capacidad de ayudar a otros a que se encuentren en la misma situación de estabilidad que tú. Pero otros no se refiere solo a mi mamá, a mis hermanos, a mis primos, no, se refiere a aquellos otros que no necesariamente conozco del todo, o que no necesariamente me voy a ver beneficiado directamente de ayudarles o beneficiada de ayudarles. Es un poco como ayudar a la humanidad. Uh-huh. Y entonces tenemos a mucha gente que a lo mejor ha logrado ir escalando en esta pirámide y que justo esa partecita, que es la cúspide de la pirámide, digamos que no se les da. Entonces también será porque no hay una educación hacia eso tampoco, o sea, culturalmente yo siento que en Latinoamérica no hay una educación hacia eso, al menos que esté en un desastre natural, que se diga en ese momento tenemos que sacar al niño del pozo o algo así. Sí lo hay, sí, definitivamente lo hay, pero ya en un contexto formal, o sea, fuera de una situación de crisis, no lo hay. Yo creo que sí pensando específicamente en nuestro país, yo creo que sí lo hay. Sin embargo, el sistema intenta un poco como dinamitarlo. Ese espíritu colectivo, tú lo mencionas muy bien, es evidente en épocas o en situaciones de desastre. Algo que caracteriza, por ejemplo, a los mexicanos es que tenemos sismos, hemos tenido sismos terribles, y se ve verdaderamente el apoyo colectivo. Y esa colectividad, de hecho, todavía al día de hoy, 2024, está muy presente en comunidades en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en el sur, sobre todo de nuestro país. Entonces, creo que al día de hoy sigue estando presente, sigue siendo muy fuerte. Sin embargo, vivimos tan rodeados de mercadotecnia y de publicidad que nos invitan al otro lado. Al otro lado se le conoce como el aspiracionismo, que es una perspectiva individualista, una perspectiva meritocrática, una perspectiva en la cual tienes que ser el mejor, y para ser el mejor pues tienes que pasar por encima de todos los demás. Entonces, creo que al final gran parte de lo que hemos tenido en México durante mucho tiempo ha sido una gran cantidad de personas que pues se han comprado ese discurso, ¿no? Ahorita, afortunadamente, creo yo que la mayor parte de la población en México no está tan a gusto con ese discurso, y bueno, creo que algunas de las últimas situaciones que se ven a nivel social indican que por lo menos en México estamos intentando ir hacia otro lado, que es una parte del rescate colectivo, ¿no? De la colectividad por encima de la individualidad. Entonces, eso nos va a conducir más fácilmente a esa última parte de la pirámide, que es la autorrealización.
que no se entiende única y exclusivamente como ahora conviértete en un ser perfecto, ¿no? Sino más como ahora voltea a ver a todos los que no están en la misma situación privilegiada que tú y trata de ayudarles. Entonces, un buen cuidador lo que intenta es proveer estas 5 áreas a aquellos que cuidan. Enseñarle a los niños todas estas 5 características. Obviamente, si el cuidador está del lado aspiracionista y no ha sido capaz de en su vida, en su día a día, llegar a esa última etapa, pues no se la va a poder enseñar a quien cuida, porque simple y llanamente la desconocen. No es como si yo no sé hablar japonés, pues no le puedo enseñar japonés a mis hijos, Sí, porque claro. no lo conozco. Sé que existe, ¿no? Sé que el japonés es un idioma, pero yo no lo conozco. Entonces creo que por eso es tan importante, que eso ya lo veremos en otro video, hablar sobre el autocuidado. Quizá el autocuidado como paso número 1 para poder ser un buen cuidador. Claro. Empezar con uno para luego poder ayudarle a otro, más no desde una perspectiva individualista, sino al contrario, entendiendo que esto a final de cuentas va a impactar de manera colectiva, no solo a mi entorno, a mis hijos, a mi familia inmediata, sino al entorno general en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esta es un poco la pirámide tradicional. Ahorita les compartiré la nueva pirámide, porque ha sido actualizada, y creo que se va a entender más claramente qué es lo que tú y yo como cuidadores podemos hacer para ser mejores cuidadores, no perfectos, solo mejores. Sí, sí. ¿Cómo ves? Me parece pues muy interesante, o sea, el concepto de cómo ir teniendo nada más ahí como las pautas, ¿no? De saber en qué es lo que tengo que trabajar, sabiendo que pues al final del día a lo mejor no voy a llegar a ser perfecto en ello, pero voy a estar trabajando constantemente en ello, porque no necesariamente es porque lo voy a descuidar, porque intencionalmente lo quiera descuidar, sino que también tengo otras áreas que estar también monitoreando y trabajando, y que en el momento que se me caiga esa bolita o se me desbalancee, ¿qué va a pasar? Porque no puedo, no tengo los 5 brazos para jugar todos los roles al mismo tiempo. No me voy a sentir mal y no me voy a sentir tonto, porque sé que estoy jugando un poco alrededor de todo esto, ¿no? El malabarismo de los roles que jugamos alrededor de toda nuestra vida, porque pues somos estudiantes, somos trabajadores, somos papás, todos somos hijos, bueno, no todos vamos a ser papás, pero todos somos hijos, ahí sí. Todos somos hijos, todos vamos a ser cuidadores, todos vamos a ser, porque eso sí, todos también vamos a ser cuidadores en algún momento, aunque sea para una plantita. Y es un rol importante en el que también nos ayuda a vernos de una manera colectiva, de una manera en donde nosotros no estamos solos. Creo que es una parte integral, donde también nosotros nos llenamos en el momento en el que vemos en el otro algo de nosotros y que queremos cuidar y que queremos el bienestar del otro. Eso me parece que es importante y gratificante para uno como individuo, el aprender que el cuidado del otro, de un ser vivo, plantita, animalito, un ser humano. Muchas veces hasta creo que me he dado cuenta que hay muchas personas que son cuidadores de cosas materiales, ¿no? No sé si te ha tocado ver como personas que cuidan muchísimo sus autos, cuidan muchísimo sus casas, cuidan muchísimo estas cosas materiales. No digo que esté mal, pero posiblemente pueda ser un poco más enriquecedor cuidar un ser vivo que un ser material, que al final del día puede inclusive durar más y ser más resistente un ser material que un ser vivo, y requiere de más cuidados y más análisis, porque hasta una plantita no sabes ni cómo funciona y de por qué se está marchitando y por qué le salieron manchas y por qué se me está secando la puntita, y es aprender de este ser, saber de dónde viene, saber qué es lo que necesita, saber cuáles son las necesidades específicas de ese ser para poder tratarlo y que sea algo funcional y que crezca y que se vea después con brotes, con frutas, con este tipo de situaciones donde ellos ya se cuidan por sí mismos y son más sólidos, más fuertes. Es gratificante.
me parece a mí que es más gratificante. Sí, fíjate que justo cuando llegamos a la cúspide de la pirámide, que es la parte de la autorrealización, es el momento idóneo de convertirnos en cuidadores. ¿Por qué? Porque ya pasamos por cubrir nuestras necesidades fisiológicas, nuestras seguridades de seguridad, nuestras necesidades de pertenencia y nuestras necesidades de reconocimiento. Es decir, como ya tenemos todo eso estable, no perfecto, es un muy buen momento para convertirnos en cuidadores. ¿Cuál es la problemática? Que en la realidad hay mucha gente que se convierte en cuidador, cuidadora, eh, por ejemplo, teniendo hijos, cuando todavía no tienen cierta estabilidad ni tangible, material, racional, ni emocional para poder serlo. Y es ahí donde viene el problema. Entonces, paradójicamente, poniendo el ejemplo que mencionabas de los que cuidan objetos, digamos que el que se queda cuidando objeto no logra llegar a esa última parte de la pirámide, que no tienen que ser hijos, pueden ser plantitas, pueden ser animalitos, otro ser vivo, ¿no? E incluso no tiene que ser uno. Hay un fotógrafo que que creo que ya falleció, que se llamaba Sebastián en Brasil, que junto con su esposa reforestaron un pedazo de tierra bastante amplio, un bosque. Entonces, pues al final es eso, ¿no? Es una autorrealización en función de lo colectivo, no de lo individual. De hecho, al ser individual, y claro, les brinda una acción individual, tanto a él como a su esposa les brindó. Sin embargo, el objetivo final pues era contribuir al planeta, ¿no? A la humanidad. Entonces, ese tipo de acciones, que no tiene por qué ser un perrito, un gatito, un arbolito, una plantita, estos cuates se fueron a todo un bosque, ¿no? Entonces, creo que al final es algo que mucha gente lo hace, solo que no le da la valía que amerita, ¿no? Entonces, no creo que esté mal que alguien cuide sus coches, solo simplemente creo que está en una etapa distinta, no está en la última etapa, porque la última etapa tiene que ver sobre todo con seres vivos, cómo ayudar a otros seres vivos, entendiendo que también eso te genera una satisfacción y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, recapitulando con lo de la pirámide de Abraham Maslow, él mencionaba que había 5 etapas, posteriormente se modificó la pirámide y actualmente ya solo tiene 3. ¿Por qué? Porque él mencionaba que primero vienen 2 bloques, seguridad, necesidades fisiológicas y de seguridad, que digamos que serían un poco como materiales, como racionales, ¿no? Y luego, después de que ya estuvieran cubiertas, uno tenía que enfocarse en las siguientes 2, que es la de pertenencia y la de reconocimiento. Sin embargo, lo que se hizo ahora es que esos 2 bloques se pusieron a la par de los primeros 2 bloques. Entonces, la nueva pirámide en realidad solo tiene 3 bloques porque están al mismo nivel que las necesidades de fisiológicas y de seguridad, están al mismo nivel las necesidades de pertenencia y de reconocimiento. Okay. Dicho de otra manera, para que seamos buenos cuidadores, necesitamos poner la misma importancia tanto a cubrir las necesidades fisiológicas y de seguridad como las necesidades de pertenencia y de reconocimiento en aquellos que cuidamos. Dicho de forma más sencilla, no basta con ponerle un alimento a mi hijo sobre la mesa. También es necesario que le brinde un reconocimiento cada que haga cosas positivas. No basta con ponerle un techo encima de la cabeza a mis hijos. También es necesario que les digan dónde pertenecen, que les brinde cierta estabilidad, que no los esté mudando de casa cada semana, que no los esté cambiando de escuela cada 6 meses. Todo eso es importante, es algo que nos ayuda a entender que las necesidades racionales y emocionales son igual de importantes. Entonces, traducción, para ser buenos cuidadores, no solo le debo de dar
seguridad y lo básico, lo fisiológicamente básico, sino que también es necesario que me centre en sus necesidades emocionales. Y es ahí donde muchos fallamos, en general, los hombres. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad machista, en donde se le ha asignado el rol de cuidador, cuidadora, en general a las mujeres, porque al final eso permite que las mujeres se tengan que quedar en casa, mientras que el hombre tiene que salir y ponerse a trabajar. Y no es un sacrificio del hombre que sale a trabajar como tal, no, en realidad es un doble o a veces un triple trabajo de la mujer, porque la mujer, además de que es cuidadora, por ejemplo, cuidadora de sus hijos, probablemente también es cuidadora del esposo, y seguramente porque la situación económica no es la mejor, porque como en el paso de los años todo va peor en general en el mundo, Sí. también su tercera chamba es tener que salir y trabajar, ¿no? Tener un horario de oficina. Entonces, al final, la mujer lo que hace es un papel de triple cuidadora, mientras que el hombre solo hace la mitad de su rol de cuidador. ¿Por qué la mitad? Porque normalmente en México, si bien nos va, porque muchos sabemos que van a la tienda por cigarros y ya no regresan, pero los que sí regresan, lo que normalmente hacen o hacemos es que solo damos el apoyo económico, ¿no? Solo proveemos la casa y ya, todo lo demás ya no es nuestra chamba. De repente mi chamba es ponerme a jugar con mis hijos. Los fines, si estamos divorciados, pues los fines de semana me los llevo, les doy algo de comer y nos divertimos un rato, pero en general la realidad es, somos periféricos, la mayor parte de los hombres. Siempre habrá excepciones y habrá alguien que nos diga, no, yo al contrario, yo soy quien cuida, yo soy quien educa, yo soy, sí. Estamos hablando de la generalidad. La generalidad es, los hombres no hemos sido entrenados para ser buenos cuidadores. Hemos sido entrenados para ser medio cuidadores. ¿Por qué medio? Porque solo proveemos, si bien va, muchas ocasiones simplemente nos desaparecemos, solo proveemos de la cuestión económica y de la cuestión de seguridad, ¿no? Pagamos la colegiatura, pagamos la renta, los servicios, y ya hicimos nuestra chamba, pero en realidad no, porque solo estoy haciendo la mitad de la chamba. La otra mitad la termina haciendo siempre la mujer, y aparte la mujer termina cuidándonos a nosotros como hombres, o bueno, puede ser otro hombre que tenga un rol como femenino, porque de alguna manera como que tenemos claro, ¿no? Quien tiene el rol masculino tiene que salir, chambear, dar la lana, luego olvidarse de todo, sobre todo mientras está viendo el fútbol, y quien tiene el rol femenino, que puede ser una mujer o puede ser un hombre también, que asume ese rol, pues es el que se tiene que preocupar de todo. Entonces, en términos generales, ¿qué necesitamos? Sobre todo los hombres, entender que hemos sido muy mal entrenados. Es verdad, no es nuestra culpa, nosotros no ideamos este sistema como tal. Cuando llegamos ya estaba así. Sin embargo, sí es pertinente que si somos adultos nos demos cuenta de ello y que conscientemente intentamos salir de esta cueva en la cual nos encontramos. Sí, claro, a mí me gustaría como retomar también algo que me dijiste, de hecho, en el video pasado, y que me pareció como muy revelador también y interesante, ¿no? Porque yo tenía o tengo todavía como ciertas ideas de lo que sería un buen hombre, ¿no? Y lo que me enseñaron de lo que era un buen hombre, que también admiraba mucho esos parámetros o esos aspectos que yo visualizaba como buenos hombres relacionados con mi familia, ¿no? Que eran como mi abuelo y mi bisabuelo, que eran muy buenos con sus mujeres, pero porque no las golpeaban, porque las querían, pero jugaban ese papel de caballero que antes se manejaba en las épocas de los 50, como el ranchero que protegía, que proveía, que no golpeaba a su mujer, que era caballeroso, pero eso sí, jamás se servían un plato de comida, jamás lavaban un plato que ellos utilizaban,
jamás iban al mercado o para cargar, o a lo mejor si acaso para cargar, o se quedaban en el coche, o se quedaban en afuera, y las mujeres se encargaban de estar viendo qué onda, y ellos solamente se cargaban de lo pesado de cargar, ¿no? Como tal, lo que en dado caso sería. O de plano ni siquiera las dejaban o no es que no las dejaran, pero si veían que la mujer pues no necesitaba o no quería o no era porque que ellos las incentivaran, ¿no? A que ellas fueran autosuficientes, autónomas, ¿no? Porque pues al final de cuentas ellos eran proveedores y no tenían la necesidad. Era una parte de que también generaban una vulnerabilidad en sus mujeres, y que eso provocó e hizo inclusive todo una bola de nieve en muchos aspectos, porque si uno de ellos, en este caso mi bisabuelo, no estuvo, falleció por un intercado de envidias y dimes y diretes entre dos hombres, entre un rollo ahí que pasó, que se balacearon, pues estilo estas películas de rancheros y de Pedro Infante, que entre ellos se balacean porque pues yo soy más hombre, no, tú eres más, o sea, ese tipo de situaciones de que se están intentando aparte defender entre ellos y ver quién tiene más, y por envidias y por cosas de que es que yo quiero este territorio, tú tienes este territorio, las guerras de siempre. ¿Qué pasa con una mujer que aunque haya tenido este tipo de hombre, pero nunca fue educada o nunca pudo haber tenido como esta situación de autosuficiencia, empoderamiento y manejo administrativo en equidad? Las personas no tenían la conciencia de cómo cuidarse y cómo cuidar a sus hijos y cómo administrar las cosas, y se quedaron sin nada, y todos los demás que estaban a cargo de las tierras les robaron todo. Entonces, a lo que voy con esto es cómo se supone que, a pesar de que había una persona que sí era el estereotipo mexicano del hombre perfecto, y que hoy supuestamente muchos hombres que al momento de manejar el feminismo como algo negativo, quieren retomar esta idea de decir, no, es que lo que son buenas masculinidades, y hay que retomar lo que sí era un caballero, este caballero proveedor, este caballero que sí responde, este caballero que en dado caso las cuida, las protege y no las deja hacer absolutamente nada. Ajá, ¿y qué pasa cuando tú no estás? Creo que el autocuidado parte de beneficiar al otro, y que el otro también, como tú lo mencionas, llegar a este punto en donde sean iguales a ti. Si no llegas a esta cúspide de la pirámide donde tú eres igual al otro y que tú te puedes cuidar a ti mismo, porque yo te estoy enseñando que te cuidas a ti mismo, y cómo llegas al punto donde tú también tendrías esta capacidad, estás generando una violencia ante esta persona. No podemos llegar con una masculinidad para estos años del 2024, donde piensen que tú vas a proteger en su totalidad a la otra persona, cuando ni siquiera económicamente es posible en este 2024 mantenerse con un solo salario. Al final del día yo lo visualizo así con la idea de mis bisabuelos, que no se podía, o sea, a pesar de que esta situación de ser el gallardo, hombre perfecto, proveedor, bla, 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 generó una violencia en su esposa por no permitirle tener esta administración de la casa, saber cómo estaba la situación de las tierras y manejar todo por ella, ¿no? Entonces, en el momento en el que esta persona desaparece, no por su propia conciencia, no por su propio querer, sino en una situación trágica, generas una situación de crisis. Así que hoy, de hecho también me pareció muy interesante o chistoso un comentario que hice, que compartí el video anterior acerca de las paternidades y cómo la situación de paternidad tendríamos que cambiarla por cuidado o cuidador. Una persona, un hombre en específico, en un grupo de Facebook, mencionó que este tipo de situaciones generábamos nosotros como progres, porque nos mencionó como progres en el video, que era una intencionalidad de quitarle al hombre el poder, o quitarle al hombre una situación de orgullo machista, de minimizarlos, de quitar
de quitarles todo lo que se genera como una identidad de hombre. Y no es así, o sea, queremos, al contrario, o sea, es que no queremos quitarles una identidad de hombre, o sea, ellos van a seguir teniendo sus órganos masculinos como están. Es que quizá justo esa identidad de hombre tiene que ser sustituida por ser un ser humano. O sea, más allá de si eres un hombre o eres una mujer, eres un ser humano. Y entonces, un ser humano tiene características de lo que hoy solo se le atribuye a los hombres y tiene características de lo que hoy solo se le atribuye a una mujer. Entonces, si la nueva identidad, más que ser hombre o mujer, es un poco una combinación, pues, ¿cómo se llamaría eso? ¿Sería un como hombre-ger o mujer-hombre? Mejor dejemos de lado ser hombre, ser mujer, ser humano. Y sí, suena gacho porque pues que de repente lo que yo creo que debe ser un hombre resulta que ya es arcaico, pues me deja un poco como en el limbo. Sin embargo, yo creo que la mejor forma de ser hombre es que todo eso que nos han quitado porque se le han dejado solo a las mujeres lo podamos empezar a retomar, esa parte de de poder ser emotivo, de poder llorar, de poder de repente ser mejor cuidador, que se le atribuye solo a las mujeres. A mí me parece que es genial que nosotros los hombres también lo podamos Claro. hacer. Y evidentemente que las mujeres puedan hacer lo que durante mucho tiempo nos dijeron que solo era exclusivo de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parece emblemático y formidable que por fin en México vayamos a tener una mujer presidenta. Que yo sé que al final no significa que todo mágicamente va a mejorar, no, pero hace 100 años las mujeres no podían votar en nuestro país y ahora ya pueden. En un país tan machista como el mexicano, que una mujer pueda llegar al puesto de presidenta es romper un techo de cristal que estaba ahí. Y claro, si nosotros como hombres no somos capaces de verlo, pues tampoco vamos a ver los pequeños techos de cristal que estamos poniendo en nuestros propios hogares, ¿no? Entonces creo que es necesario que sí, como hombres, si nos quieren ver como un canal de YouTube progre, no hay bronca, pónganle la etiqueta que sea, porque sí, justo lo que estamos cuestionando es esa idea que nos han vendido durante mucho tiempo de que esto es ser hombre y tienes que tratar de quedarte ahí y no tener como otras características, porque esas no son de hombres, esas son de mujer, y a mí me parece que eso es del siglo antepasado, ¿no? Entonces, no sé, a mí no me interesa que me vean, a mí, Carlos, no me interesa que me vean como un gran hombre, prefiero que me vean como un gran ser humano. Y creo que para ser un gran ser humano, debo dejar de hacer muchas cosas que me dijeron que yo como hombre debo hacer, y debo de empezar a hacer muchas más cosas que se le ha atribuido a las mujeres y que a mí me parecen geniales, ¿no? Como por ejemplo cocinar, como por ejemplo cuidar, como por ejemplo ser súper responsable de mi entorno. Y creo que esas cosas apenas las estoy aprendiendo a hacer, y me parece que la idea es pues seguirlas aprendiendo y perfeccionando y mejorando. Y no significa dejar de hacer todo aquello otro, es que eso es lo complejo. La mujer, cuando le toca estar al frente de su hogar, no dice, uy, no, pero pues es que eso es de hombres, eso yo no lo voy a hacer. No, la mujer termina haciendo todo y el hombre no. El hombre sí dice, no, pues es que eso yo no lo sé hacer porque pues, no tengo mujer, entonces pues no se hace. Y la mujer no, la mujer dice, pues ni modo, yo no tengo hombre, pues yo lo hago. Entonces creo, paradójicamente, que si queremos ser mejores hombres, necesitamos ser más como las mujeres. Así. Entonces, sí, no sé si eso se sigue llamando hombre. ¿Cómo? Claro, digo, es que a los hombres los limitan en muchos aspectos, ¿no? En muchos espacios. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque esto te va a limitar a que dejes de ser hombre. Y eso, bueno, al menos en mis contextos y de las personas que más amo y que admiro, que fueron parte de mi familia y que también manejaba como un estereotipo de lo que podría ser un hombre bueno, estaba esto, ¿no? De que al final del día, aunque sí eran cariñosos, aunque sí procuraban a su familia, aunque sí estaban un poquito más en ese aspecto de cuidadores o protectores,
no formaban esta parte cultural, o sea, vivían dentro de esta cultura donde no podían decir sus emociones, o sea, cuidaban, te querían, o sea, mimos, o sean sus cariñitos, pero no podían decir si ellos se sentían estresados, no podían decir si ellos se sentían mal, si estaban tristes, o sea, podían expresar sus emociones positivas o alegres, pero no podían expresar sus emociones donde ellos estaban estresados, donde ellos se sentían mal, donde ellos, a lo mejor, furiosos sí, porque eso se podría funcionar, pero si ellos no sabían qué hacer con su vida y no sabían cómo expresarlo, no sabían a quién decirlo, no sabían a quién manejarlo. Me ha tocado escuchar también amigos que hoy en día dicen es que no sé con quién hablar porque mis amigos, yo les digo cómo me siento, lo evaden. No saben cómo manejarlo. O sea, y aquí parte también el punto de hasta un cuidador tendría que ser un amigo, ¿no? ¿Cómo vas a expresarte con la otra persona y saber escucharlo? Yo como amiga, como amiga, ya sea de un hombre o una mujer o quimera, lo que sea, el saber escuchar va a formar parte también de ese proceso de cuidado y va a formar parte de ese proceso de atención y de cariño que le tengo al otro. Entonces, los hombres no saben escuchar y no saben escuchar situaciones emocionales, les cuesta mucho trabajo porque no han sido manejados en ese contexto y ellos son los más afectados, se ven muy afectados en ese tipo de situaciones. También ahí mi siguiente ejemplo era mi abuelo, cuando ya por fin fue, cuando se jubiló y estuvo pensionado. Y casi inmediatamente cuando estuvo pensionado se empezó a sentir muy estresado porque ya no sabía qué hacer y ya no sabía quién era fuera de ser esa persona trabajadora y proveedora. ¿Y qué es lo que le pasó? Se cayó, tuvo una embolia y empezó a deteriorarse. O sea, ¿qué es lo que pasa? Sí, o sea, es un ejemplo de cuando un hombre o cuando una persona no puede expresarse o no puede tener o decir quiero otras actividades o quiero hacer otra cosa, me estoy estresando, no podía hablarlo con sus hijas, no podía hablar con sus hijos, no podía hablarlo con su esposa, no sabía cómo manejarlo y cómo desestresarse, no sabía cómo hacer sentirse otra vez útil. Y digo, cosas que hacer en la casa había un montón, siempre las hubo, pero pues eran personas que no se iban a poner a estar cocinando junto con su esposa, no, a lo mejor a barrer o trapear, posiblemente barrer en el patio, porque barría en la parte de la calle, pero nada más. Como yo creo que para decir, mira, qué hombre tan trabajador, no sé, digo, si eran trabajadores, pero es extraño que solamente barrían como la parte del patio, la parte de afuera, ¿no? O sea, está chistosito, porque así como que verlo barriendo la cocina y echándole todo el aseo a toda la casa, no. O sea, sí el patio o la calle, sí, o sea, ya está ahí. O boleando zapatos, como que habían ciertas acciones específicas que podían hacer un hombre y en cuestiones de acción, ¿no? O sea, a lo mejor si se tenía que arreglar algo en la casa, entonces eso se hacía. Entonces yo creo que llegaban al punto de que ellos mismos desarreglaban las cosas para poder arreglarlas y tener algo en qué hacer. Así yo lo veía, yo creo que hasta ese punto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no sientes o no tienes esta capacidad de poder decir las cosas? Tu mismo cuerpo reacciona y terminas teniendo una enfermedad. Por eso yo creo que a los hombres es a los que más les afecta esta situación. Sí, por un lado es a los que más nos afecta y por el otro lado también es a los que más nos beneficia. ¿Por qué? Porque al final seguimos teniendo el poder, ¿no? Como se quejaba alguien ahí en los comentarios de, bueno, pero es que esto lo que busca es quitarle el poder a los hombres. Pues sí, es que buscan quitar el poder a los hombres porque los hombres nos hemos apropiado de él, justamente, lo hemos arrebatado. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Compartirlo. Esa es la idea. No necesariamente se busca ahora nosotros estar sometidos. Y claro, habrá mucha gente que diga, pues sí, ahora lo que quieren es voltear la situación y que seamos nosotros los que estemos abajo. Eso indicaría que sí están conscientes de que hay un desequilibrio. Es decir, ya no me gusta que las cosas sean al revés. ¿Y por qué no? Si se supone que son muy justas o no son justas y por eso no te gustaría que se volteara el rol.
Entonces, creo que es evidente que la situación no es justa y lo que estamos buscando es una situación de equilibrio, ¿no? Dicho de otra manera, si tú trabajas 10 horas dentro de casa, yo, como tu pareja, trabajar 10 horas dentro de casa. Si tú te puedes rascar la panza 5 horas en la casa, yo también me puedo rascar la panza 5 horas. Pero seamos honestos, en muchas ocasiones el hombre se puede rascar la panza 3 horas y la mujer nada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está trabajando, Mm. dentro y fuera de casa. Entonces, es ahí donde se ve lo injusto y durante mucho tiempo se parte de la idea de que es el hombre el que está siendo explotado en el ámbito laboral. Sin embargo, nuevas investigaciones al respecto indican que en muchas ocasiones sí, el hombre está siendo explotado en el ámbito laboral y a su vez el hombre termina explotando a su pareja, generalmente mujer u otro hombre, en el ámbito del hogar, ¿no? Entonces, la mujer o ese otro hombre con un rol femenino termina siendo doblemente explotada, porque probablemente termina siendo explotada en el ámbito laboral porque tiene su propia chamba, donde explotan, y además termina siendo explotada en casa por el hombre, en teoría, pues debería mostrar cierta empatía, porque ese hombre también está siendo explotado en casa. Entonces, la víctima final de toda explotación siempre es la mujer. Pero bueno, el punto o el resumen es que cuando somos buenos cuidadores, yo creo que las mujeres ya van muy por delante de los hombres en general. Sabemos que siempre habrá excepciones. Sin embargo, en general, creo que las mujeres van Les llevamos la muy delantera adelante. porque siempre crecimos y nos educaron para ser cuidadoras. Claro, al final, ¿con qué juegan? Con muñecas, y darles Ujú. de comer y tratar de que estén bien y que duerman. O sea, al final tienen todo un entrenamiento de años, que nosotros como hombres no tenemos, pero no lo tenemos no porque el sistema quisiera favorecerles a ustedes como mujeres, no, sino porque al final es una chamba que el sistema les asigna en automático a las mujeres y nos los quita a nosotros. Y claro, tiene cosas geniales ese rol, y por eso también conviene un poco retomarlo, pero al final es una situación injusta. Es una situación en la cual, bajita la mano, se dice, el sistema dice, a quien le toca cuidar es a la mujer, siempre será la mujer. De hecho, todavía en el 2024 hay familias, y no diré en la sierra más alejada de un poblado, no, en la misma ciudad todavía hay familias que el día de hoy siguen pensando que la última hija tiene la obligación de no casarse y de quedarse a cuidarles cuando Sí. sean más grandes. Entonces, ese tipo de ideas son similares a las esclavistas, a las ideas esclavistas que fueron derogadas hace tiempo, aunque, seamos también honestos, hay países en el mundo donde todavía la esclavitud sigue vigente al día de hoy, o sea, sigue existiendo. En México simplemente tenemos el caso emblemático de Tlaxcala, en donde es un paraíso de la trata de blancas, en donde hay esclavitud de mujeres, principalmente con fines de explotación sexual. Entonces, son problemáticas actuales, son problemáticas no de las comunidades más alejadas de las ciudades, no, acontecen en nuestros propios entornos y acontecen en nuestros propios hogares. Y si nosotros como hombres no lo vemos y no intentamos modificarlo, nadie lo va a hacer. Entonces, pues sí, creo que este video está muy enfocado a que las mujeres se den cuenta de su explotación, a que las mujeres se den cuenta de que ya hacen mucho para cuidar y que a lo mejor ahora el enfoque es el autocuidado, por eso haremos otro video sobre ese rubro, y que los hombres nos demos cuenta de que nos hemos lavado las manos sobre ese tema, que no somos buenos cuidadores porque únicamente proveemos la parte económica, eso no es ser buen cuidador, es solo hacer una partecita, un 25%, un 50% de la chamba, y nos hace falta la otra mitad, ¿no? Y la otra mitad no tiene por qué hacerla la mujer. Nos toca a nosotros. Y si me da mucha flojera y no creo que sea algo divertido, pues entonces no cuidar a nadie, ¿no? Y ya. Porque a veces sí nos parece muy lindo y he escuchado hombres que genuinamente ansían tener hijos
porque saben que no los van a cuidar. Sí, sí, sí. Entonces, qué miedo. ese deseo tan genuino me parece un poco enfermizo si no están conscientes de todo lo que implica. Entonces, bueno, al final, para ser buenos cuidadores, en resumen, hay que proveer no solo de necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad, sino también de necesidades de pertenencia y necesidades de reconocimiento. Y al final, cuando ya se logre esta estabilidad, tratar de pasar a la última etapa, que es la parte de la autorrealización, entendida no como un aspiracionismo en donde tengas lo mejor para ti, sino entendido como una autorrealización colectiva en la cual busques que otras personas puedan tener los mismos derechos que tú tienes, que en tu caso serían privilegios, que se conviertan en derechos para otros. Esa es la idea. Y bueno, no es tan complicado, bueno, sí es muy complicado porque no nos han entrenado para hacerlo. Sin embargo, creo que cuando empiezas a verlo, ya no hay forma de taparte los ojos, sobre todo seamos hombres o seamos mujeres. O sea, cuando empezamos a ver la realidad, ya es muy difícil volver a cerrar los ojos. Y si no les queda muy clara esta referencia, pueden ver una película que se llama Matrix, donde precisamente mediante 2 píldoras, una píldora azul, una píldora roja, si tomas la píldora azul, pensarás que todo esto es un sueño. Si tomas la píldora roja, te darás cuenta de la realidad, aunque no habrá marcha atrás. Y bueno, tomar la píldora roja cuesta trabajo. Sin embargo, creo que cuando la tomas ya no hay vuelta atrás. Entonces, estos videos buscan eso, ¿no? Ser un poco como esa píldora roja que les invite a darse cuenta de las cosas y a no dar vuelta atrás. ¿Cómo ves? Así es. Y pues sí, de hecho, la idea es seguir dándonos cuenta de muchas cosas que teníamos en la ignorancia, porque muchas situaciones ni siquiera, a lo mejor hay cosas que ahorita nosotros no estamos viendo, tú o yo, que después estaremos visualizando, decir, oye, sí es cierto, ¿no? Anteriormente se vivían o se visualizaban las cosas de esta manera, pero hay otra mejor, y la idea es ir mejorando, porque muchas personas dicen, es que antes estábamos mejor. Pues no sé ustedes, pero yo por lo menos entre que el internet con más información, no me desgasto tanto como nuestros antepasados, no tengo miedo de que me balacen, bueno, sí, aquí estando en México sí, pero con más leyes, ¿no? Porque pues así como que en cada esquina, pues se supone que ya hay más opciones, por lo menos en la ley, en el papel, ya no se permite, por lo menos conscientemente, aunque en la situación de los hechos y la realidad no está funcionando así, pero en el colectivo consciente ya estamos cambiando, ya estamos modificándonos, y esa es la idea, que ir poco a poco avanzando un pasito más. No es fácil, los cambios no son fáciles, conllevan muchísimo tiempo, conllevan muchos años, conllevan que también la mayoría de la población se una a una ideología y que se vayan adaptando a las acciones que conllevan esta ideología. Entonces, por favor, si puedan, compartan este video. Esto nos va a ayudar mucho a compartir estas ideologías, a que las personas expandan también sus conocimientos, ya sean que compartan la ideología, que sean a favor o en contra, pero la idea es que lo analicen y tengan nuevas ideas y tengan nuevas preguntas y queden una preguntita de decir, ¿será? ¿No será? ¿Funcionará por aquí? ¿Funcionará por allá? Y a lo mejor generar más debates, porque a lo mejor, en lugar de estar peleando por los terrenos de los abuelos, ¿por qué no preguntarse y por qué no estamos hablando del cuidado de los abuelos en conjunto, en colectivo? ¿Y por qué no estaríamos hablando de el cuidado de los hijos que viven en un solo departamento, en una sola casa, porque está muy complicado, y en colectivo formar más instituciones y hacer más colectivos donde nos apoyemos, porque la vida está muy cruda, está muy difícil, y sabemos que si manejamos las cosas entre unos y otros, nos apoyamos, yo creo que vamos a beneficiarnos mejor. Y la idea no es dividirnos, la idea no es dividir quiénes son femeninos o quiénes son masculinos, no, la idea es formar un colectivo, quitarnos de etiquetas y mejor decir todos somos cuidadores, y mejorar esta situación de cuidador y mejorar esta situación de colectividad y mejorar la vida en general. Entonces, pues si gustan, pueden compartir, pueden darle like a este video y suscribirse al canal como tal.
Muchas gracias. Carlos, ¿quieres algún otro comentario antes de que... Pues invitarles a que vean el siguiente video, que espero podamos hacer uno sobre autocuidado, para también enfocarnos mucho en ver qué cosas de nosotros podemos mejorar. Y pues nos guste o no, como la cancha estaba un poco inclinada, pues mucho de lo que verán y escucharán pues siempre se enfoca en tratar de que sobre todo las mujeres se den cuenta de la situación en la cual el sistema les ha metido, y que en conjunto, hombres y mujeres, pues vamos a hacer una realidad un poquito más pareja, más equilibrada, más justa, equitativa, igualitaria. Entonces, entendiendo, nunca será perfecta, sin embargo, pues creo que ir en esa dirección es lo idóneo, aunque eso nos pueda poner la etiqueta de progres y de un poco utópicos. Sin embargo, creo que al final se han logrado cosas y bueno, podemos seguir un poco por ahí. Y si lo que prefieren es ver cosas más, a lo mejor, de cómo deben ser los hombres y cómo ser más macho, bueno, también hay mucho contenido que en esta misma plataforma pueden encontrar, aunque bueno, cuando vean nuestro contenido, pues será un contenido más enfocado en buscar esta igualdad, equidad y justicia, por lo menos en nuestros propios entornos, ¿no? Empecemos en nuestros propios hogares. Claro. Y bueno, por ahí iremos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Y los que decidan, pues ya no seguirnos viendo, pues les extrañaremos. Y ojalá más adelante les volvamos a encontrar en el camino. Pues sí. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por darnos también estas nuevas plataformas de cómo son las necesidades del día de hoy, porque siempre van a estar cambiando, y cómo vamos a ver la perspectiva de acuerdo a cómo funciona el sistema el día de hoy. Y pues sí, muchas gracias. Gracias a todos. Y recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote. Cuídense mucho.